porque es un placer recibirlo a él, quien ya habíamos estado hablando, incluso hicimos una consigna en el comienzo del programa por el asado, porque Gustavo Laborde, a quien le damos los muy buenos días, ha hecho este libro, Origen, Historia, Ritual del Asado. Esta es su quinta edición, Gustavo. Sí. Bienvenido. Muchas gracias, gracias por el interés. Por favor, para nosotros es un placer. Además, justamente cuando uno empieza a mirar este libro, se empieza a hacer un montón de preguntas, como por ejemplo, ¿quién puede apropiarse de los orígenes del asado, Gustavo? Bueno, nadie. Nadie, No. claro. No. Pero sí estuviste estudiando, bueno, también decir que tiene unas fotografías que ahora vamos a estar mostrando. Sí, de el Lucía libro Durán. maravilloso de Lucía Durán también. Pero contanos un poquito, este libro surge en el 2010, ¿nos decías? Sí, se publica por Se primera vez publica, en realidad, 2010. no surge, bien digo, perdón. Es un poco anterior incluso a eso. ¿Sí? ¿Cuánto Sí. tiempo te llevó la realización y por qué la idea de investigar y hacer un libro sobre esto? En realidad surge como una tesis de grado. Ajá. Y entonces, bueno, hice el trabajo de campo que me llevó un par de años Sí. y después lo convertí en libro. Ajá. Sí. Y aquí en el libro hablamos de los orígenes del asado, se habla de la historia propiamente, de Sí. algo que uno lo asocia muy al Río de la Plata, ¿no? O al Uruguay. Bueno, digamos que exponer un pedazo de carne al fuego debe ser una de las primeras operaciones culinarias que hizo el hombre de manera universal, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, el asado, si lo miramos desde el punto de vista del procedimiento culinario, es universal, pero lo que cambia es el significado que nosotros en el Río de la Plata y en el sur de Brasil le atribuimos al asado, que no es lo mismo que puede tener las barbacoas en Estados Unidos u otros asados que se hacen, por ejemplo, en Cataluña. Si uno le pregunta a un catalán cuál es el plato típico, te dicen la carne a la brasa. ¿no? Claro. Pero no tiene el mismo significado que para Pero no tiene el nosotros. significado que nosotros le damos y estuviste investigando ¿por qué el significado que le damos nosotros? ¿Por qué esa connotación que tiene el asado? Bueno, eso tiene que ver con la trayectoria del plato vinculado a las formulaciones de la identidad nacional, ¿no? Entonces, cuando en el siglo XIX, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, el movimiento criollista, que es un movimiento político y artístico, literario sobre todo, encuentran en la figura del gaucho como el ser nacional, el depositario privilegiado de los símbolos de la nación, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el asado comienza a tener una consideración social que antes no tenía. No está libre de tensiones el asado, porque mucha gente, aún en el siglo XX, encontraba que el asado era una comida de gente bárbara, ¿no? Mirá tú. El gaucho, nosotros ahora, todo esto se ha invertido. Claro, la zona se modificó. Claro, la zona rural y su habitante más tradicional, el gaucho en la banda oriental, no era bien visto, incluso entrado el siglo XX. ¿no? Había campañas que decían en los diarios, ¿no? La campaña es habitable, y respondían, sí, para la gente de sable. ¿no? No era, ahora nosotros consideramos que la gente que vive en el medio rural es toda buena, que hacer una gauchada es hacer un favor. Antes hacer una gauchada era una tropelía. O sea, totalmente lo contrario. Claro, y eso fue un arduo trabajo que realizó el criollismo. Para reivindicar todo esto. Reivindicar el gaucho y sus costumbres. ¿no? Y también ahí es un gaucho que tampoco era el gaucho histórico. Bueno, claro. ¿no? El gaucho histórico era un sujeto incómodo, sobre todo para los que poseían ganados. Claro, ¿no? ahí no estaba como no eran muy amigos. Lo que pasa es que fue una reivindicación y un agradecimiento a el gaucho por haber prestado su cuerpo en las luchas de independencia. Claro, sin duda. Y a raíz de todo esto, entonces, el asado requiere otra impronta, otro mensaje, otro simbolismo. Claro, sí, se va construyendo y tiene mucho que ver con la implantación de la semana laboral a principios del siglo XX, cuando el Uruguay se industrializa, porque el domingo pasa a ser el día festivo, ¿verdad? El tiempo recreativo para estar con la familia, los amigos, y ahí el asado empieza a ocupar ese lugar de una comida distinta a las demás. Claro.
El diferente. Claro, ahí no está. vos no haces un Un asado, no bueno. dices, vamos a comer un asado un martes al mediodía, ¿no? Claro, totalmente. Claro, Y además, ahí va, lo festivo. De hecho, instituye el tiempo festivo. ahí va, de hecho, cuando uno dice, ya vamos a comer un asado, Es que querés, O sea, es claro, es- querés reunirte, implica otra que cosa. pase tiempo. Otro ritual, claro, otra cosa, claro, ¿no? Se puede tomar. También, bueno, había un compañero que decía asado, vino y que era otro, y pan y vino, ¿no? Bueno, Claro, también es claro. como que está muy, muy asociado. Claro, sí, también hay, cuando yo hice esto, por ejemplo, no estaban como ahora, no era una práctica frecuente los asados femeninos. Claro. ¿No? Lucía Durán sacó unas Sí. fotos preciosas acá, permiso, ¿no? Sí, no, claro, ¿cómo no? De permiso. De asados femeninos, ¿no? Y bueno, entonces ahí Ay, acá, y hay incluí- mujeres asadoras. claro, Ay, incluí un texto que actualizara un poco esta práctica, ¿no? perfecto. Ahora es más usual, ¿no? El tema de Sí. los asados, las amigas, que mismo los Hay preparamos familias que las nosotras mujeres mismas. lo hacen. Hay familias que las propias mujeres son quienes preparan Sí, el sí, asado. ahora- eso ya empezaba, pero acá ahora estaba ya es- comenzando. Y esta foto lo describe, pero de una manera además el medio tanque, bueno, en este caso la parrilla en la calle, ¿no? También hay otras imágenes del asado en obra también, con ese sabor diferente, ¿no? Como todos decimos. Sin duda alguna, el asado tiene una historia, pero es un ritual, como bien tú nos decías, Gustavo. El decir, vamos a hacer un asado aquí en el Río de la Plata, en Brasil, bueno, también, ¿no? Sí, claro. Porque no es solamente... Sí, es en esos lugares, Argentina, Brasil y Uruguay Uruguay. y el sur de Brasil, donde la figura del gaucho Es ahí. es como la representativa de la identidad nacional. Después van a haber otros discursos, ¿no? Después, más entrado el siglo XX, sobre todo en la época, bueno, del centenario del vallismo, esa figura se la va a disputar el inmigrante, ¿no? Claro. Entonces después nos vamos a encontrar también con que mucha gente entiende que la comida uruguaya, o la cocina uruguaya, mejor dicho, es bajada de los barcos. Sí, Esa es claro. otra discusión. Pero claro, es como otro capítulo. Tiene que ver con cómo vamos formulando las identidades nacionales. Sí, bueno, hablando de eso, porque este libro El asado es su quinta edición, como bien decías, la primera salió en el 2010, pero estás trabajando en un nuevo libro. Sí. Que también está como relacionado a esto que estamos Sí, hablando. a lo que estoy hablando. Exactamente, Sí, sí. contanos. Bueno, va a ser, supongo que estará en agosto por ahí, y va a ser la cocina uruguaya y su vinculación con también lo que decía, las distintas formulaciones de la identidad pública del país, ¿no? En la actualidad, podríamos decirlo brevemente, que Sí. son como tres grandes versiones en cocina, ¿no? Sí. El criollismo con el gaucho, el inmigrante con Lo que hablabas recién. Claro, la milanesa, la pascualeta. Claro, sí. Y después hay una propuesta que viene desde arriba, de parte de los cocineros, que son los intelectuales orgánicos de la cocina, podríamos Sí. decir, que proponen dotar a la cocina uruguaya con una nueva identidad vinculada a los productos nativos. Entonces ahí van a Claro. tener mucho peso los frutos nativos. Sí, claro. El butia, el arazá, el guayabo, El en fin, guayabo, claro. el ubajay, hay un montón, ¿no? Que están muy de moda. Y también los productos locales, sobre todo vinculados a Rocha y la Laguna, ¿no? Claro, bueno, Walden nos decía, hablamos Butiá, hablamos de Rocha, él es de allí, así que Sí. es gran defensor. En el norte también hay butia. Claro, igual le escuchaste a Eduardo lo que está diciendo, ¿no? Por supuesto. Bueno, entonces ya después de agosto te vamos a tener nuevamente aquí contando y mostrándonos el Encantado. nuevo trabajo, de cual te agradecemos el tiempo y te agradecemos estas enseñanzas que nos has traído y esta forma de verlo también, el asado, como decíamos, del ritual de los amigos, del festejo, Claro. que eso se mantiene, ¿no? Que es lo lindo, el encuentro, Sí, sí. sobre todo. Por eso es. A ver cuando nos juntamos a comer un asadito, Exacto, ¿no? exactamente, nunca mejor dicho. Gustavo, muchísimas gracias por Gracias a ustedes. acompañarnos, de verdad un placer y felicitaciones por esta quinta edición y por el que vendrá sin ninguna Muchas duda. gracias. Muchísimas gracias.